Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estéis viendo este vídeo. Y bueno, seguimos aquí en la unidad 4 del módulo de promoción de la salud, módulo eh, unidad sobre análisis clínico de laboratorio. Y en este vídeo me voy a centrar en el último apartado del tema que habla de los informes de resultados. Vemos que tenemos tres subapartados aquí. Vamos a ir uno por uno, analizándolos brevemente. El primero es sobre la expresión y registro de los resultados. Veis en los apuntes que tenemos un ejemplo de una hoja de resultados de un análisis clínico. Y lo primero es diferenciar qué dos grandes maneras hay de expresar los resultados. Una sería de modo cuantitativo, que es cuando nos da un valor numérico de cualquiera de estos parámetros, como es aquí la glucosa, el colesterol, etcétera, y teniendo en cuenta que nos va a venir acompañado de lo que se conoce como rango de referencia o valores de referencia. Entonces, si está nuestro resultado dentro de este rango, pues todo está correcto. Y cuando está fuera de rango, pues se suele indicar pues, mediante negrita, con un asterisco o con letras rojas, bueno, de una manera que se vea claramente que nuestro valor, nuestro parámetro estaría fuera del rango de referencia. Respecto a estos rangos de referencia, recordar estos aspectos que os subrayo aquí en los apuntes, que estos no son universales, por eso tampoco es cuestión de aprendérselos de memoria ni de estudiárselos, porque cada laboratorio va a tener quizás uno diferente a otro. A veces las mismas autoridades sanitarias no se ponen de acuerdo en cuál sería el rango bueno, por así decirlo. También depende mucho de la maquinaria que se utilice, etcétera, ¿no? Luego también recordemos que los resultados no son concluyentes para el diagnóstico. O sea, los análisis de laboratorio, los análisis clínicos son una ayuda para el personal médico para intentar tener más pistas sobre un diagnóstico, tener más un abanico mayor de información sobre el paciente, pero siempre esto hay que verlo en lo que es el cuadro general del paciente, no solo ceñirse a decir, ya está, hay un valor malo, pues ya está, ahí esta enfermedad, ¿no? Y también recordemos que un resultado que estuviera fuera de rango no siempre va a implicar que haya enfermedad, y lo mismo puede suceder al revés, como hemos visto en este punto anterior. Si hay un valor que esté dentro de rango, no quiere decir que no haya enfermedad. ¿De acuerdo? Al final son herramientas que ayudan en clínica a determinar mejor las enfermedades. La otra gran manera de expresar los resultados de una analítica pues puede ser de manera cualitativa, como se ve aquí, en estos ejemplos donde lo que interesa es saber si hay o no hay, si es positivo o negativo, si contiene o no contiene, y como veíamos también en el caso de análisis inmunológicos, de inmunoensayos, en este formato de cassette o placa, el ejemplo, por ejemplo, del test de antígeno COVID o del test de embarazo, donde simplemente es positivo o negativo, ¿no? Aquí nos interesa saber, por ejemplo, en el test de embarazo, si se va a detectar la hormona de la mujer embarazada que indica que está embarazada. No nos interesa saber cuánta hormona tiene, sino simplemente si existe o no existe para saber si está embarazada, ¿no? Por eso, con una medida cualitativa de sí o no, positivo o negativo, nos es suficiente. Bien, voy por aquí. Vamos a este otro apartado que habla sobre las interferencias, que también es otra cuestión interesante en las analíticas. Las interferencias son, como veis aquí, efectos que ejercen componentes de la muestra y que nos van a causar desviaciones en las mediciones de un parámetro analítico. O sea, no vamos a tener mediciones objetivas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues puede haber errores en la interpretación de resultados porque nos da un valor fuera de rango que a lo mejor es por culpa de la interferencia y no por culpa de una situación fisiológica del paciente, y eso nos puede llevar a un diagnóstico erróneo, lógicamente. La preocupación con esto es que son muy comunes las interferencias por sustancias tipo medicamentos, también suplementos vitamínicos, de herbolarios, etcétera, y alimentos, ¿no? Por eso muchas veces se indica que hay que hacer una analítica en ayunas, por ejemplo, pues para que no haya interferencia con los alimentos. En el caso de medicamentos, la lista de medicamentos que interacciona o que hace interferencias en las analíticas es muy extensa, con lo cual lo mejor siempre es consultar a las bases de datos de medicamento como es el CIMA en la ANPS,
o el Bot Plus, y bueno, esta parte de las interferencias también tiene su cierta relevancia en lo que sería el mundo del deporte de élite o profesional, porque hay muchos medicamentos y suplementos pues, que pueden dar interferencias en el sentido que dan positivos en controles antidopaje, ¿no? Entonces esto también entra dentro de lo que sería este fenómeno de la interferencia en la analítica de laboratorio. Bien, y por último, y no menos importante, estaría la protección de datos a la hora de dar informes de resultados. Bueno, hay que recordar que es un derecho recogido en la Constitución española, lo que sería la protección de datos personales en general. ¿De acuerdo? Estamos hablando ahora mismo en general. Se estableció una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es a nivel española y que está también en concordancia, en consonancia con el Reglamento General de Protección de Datos, que ya vendría a nivel europeo. Y como estoy diciendo, esto de momento en general afectaría a cualquier dato de una persona, sea también incluso de datos de correo electrónico, DNI, de datos bancarios, de datos de compras, datos de las cookies cuando navegamos. Lo que pasa es que todas las páginas web pues, cumplen con esta ley de protección de datos. ¿Qué pasa? Que estamos en el mundo sanitario y los datos relativos a la salud o lo que serían los datos médicos personales encontramos que son datos especialmente sensibles. ¿De acuerdo? No es lo mismo las cookies de navegación de mi página, o sea, de las páginas web que yo visito, que ya este tipo de datos médicos personales que ya son bastante más sensibles. Esto afecta además, estos datos relativos a la salud afectan a todos los ámbitos sanitarios, no solo lo que se pueda pensar tipo hospitales, centros de salud, sino también oficinas de farmacia, laboratorios de análisis clínico, que es el tema que nos ocupa, y bueno, consultas de clínicas de fisioterapia, de dietética, dentales, etcétera. Y lo que incluye estos datos relativos a la salud, estos datos médicos personales, no solo es el historial clínico, sino también, como lo que nos toca de este tema, los resultados de análisis clínicos también son datos médicos personales y, bueno, y en el entorno de la oficina de farmacia, pues su lista de medicación, lo que se lleva, etcétera, por lo cual hay que tener mucho cuidado de cumplir siempre lo establecido por estas leyes de protección de datos. Y en este sentido hay una serie de condiciones adicionales para los datos relativos a la salud que tenéis ya en la parte final de la unidad y me gustaría simplemente pararme a diferenciar estos dos términos que parecen similares pero son distintos porque parten de puntos de vista diferentes. La confidencialidad es del paciente y es un derecho del paciente. O sea, el paciente, como viene aquí amparado en la Constitución española, tiene su derecho a la confidencialidad. Mientras que el secreto profesional, que viene a ser más o menos lo mismo, es en el otro lado del tablero, si queréis. Este caso es el personal sanitario y es un deber del personal sanitario de guardar ese secreto profesional para proteger así la confidencialidad como derecho que tienen los pacientes. Y nada más, espero que el vídeo os haya resultado útil para aclarar dudas y nada más, gracias por visitar y os espero en un siguiente vídeo. Un saludo.